Hay lugares que llevan siglos habitando el imaginario colectivo, y luego está el Kurdistán, que lleva milenios habitando su propia piel sin que el mundo termine de reconocerlo. Imagina un pueblo con idioma propio, con héroes que cantan en sus poemas, con montañas que tienen nombre de abuelos, con bandera que ondea en balcones pero no en las Naciones Unidas. Un pueblo que existe con una terquedad que desafía a la geografía política. Prepárense para adentrarse en una cultura poco conocida pero que tiene muchos aspectos interesantes que estamos seguros que te sorprenderán. Un país sin país. La primera vez que entré en territorio kurdo no fue por un paso fronterizo, sino por un sentimiento. Fue en un pueblo cerca de Diyarbakır, al sureste de Turquía. Un anciano me invitó a sentarme a la sombra de una higuera. «Tú eres extranjero, ¿verdad?», me dijo en un turco con acento pesado. «Pues bienvenido al lugar que todos ven pero nadie reconoce». Me ofreció té en un vaso pequeño, curvado, y me contó, sin aspavientos, que su familia llevaba siglos en ese mismo valle. Antes de que existieran Turquía, Siria o Irak, ya estábamos aquí. Y aquí seguimos. Las montañas son el refugio y el símbolo. No son solo piedra y nieve, son memoria. En los Zagros, en Irán, un pastor me dijo una frase que luego escucharía una y otra vez. Las montañas no nos esconden, nos guardan. Me mostró una cueva donde, décadas atrás, su abuela escondió a sus hijos durante una redada. Aquí no entra el miedo, dijo, solo el viento y nuestros rezos. Erbil, en el Kurdistán iraquí, es un lugar que respira dualidad. Tiene un casco antiguo que parece detenido en el tiempo, con callejuelas que huelen a pan recién horneado y especias. Y a pocos metros, torres de cristal que intentan hablar de modernidad. Allí conocí a Zara, una joven que estudia Derecho. Aprendo leyes turcas, iraquíes, internacionales. Pero las que de verdad importan son las no escritas, las de la dignidad. En su teléfono guardaba fotos de su abuelo, con su traje tradicional, junto a la bandera kurda. Él luchó para que yo pueda ondearla sin miedo. Aún no es del todo cierto, pero cada día nos acercamos. En un pueblo cerca de la frontera con Siria, fui testigo de una boda que duró 3 días. Bailes en círculo, canciones que hablaban de amor y de resistencia, platos compartidos entre risas. La abuela de la novia, con las manos llenas de henna, me dijo: «Cada celebración es un acto político. Existimos y lo celebramos». Pero no todo es celebración. La tristeza también habita estas tierras. En una escuela clandestina en las afueras de una ciudad turca, niños que en clase deben hablar turco, por las tardes aprenden kurdo entre susurros. Su profesora, Delal, me confesó: «Enseñar tu idioma a escondidas duele, pero duele más perderlo». Y luego está la diáspora. Gente con el corazón partido entre la tierra que los vio nacer y el país que les da refugio. Hace unos meses, en Estambul, conocí a Diloban, un músico que toca el saz en el metro. «Canto en kurdo», me dijo. No porque no sepa turco, sino porque cada nota es un grito silencioso. Estoy aquí. El Kurdistán no es solo un territorio, es una pregunta constante. ¿Cómo se construye un hogar cuando el mundo te niega el derecho a tenerlo? Quizás la respuesta esté en esos pequeños gestos, en el pan compartido, en las canciones que pasan de abuelos a nietos, en la bandera que se cuelga discretamente en una ventana. Hoy, cuando miro hacia atrás, pienso en todas esas voces, esos rostros, esas montañas. Y entiendo que el Kurdistán no necesita que lo dibujen en un mapa para existir. Existe en el orgullo de una abuela que cocina la receta de su bisabuela, en el niño que aprende una palabra nueva en su idioma, en el fuego del Newroz que ilumina la noche. Existe porque, a pesar de todo, su gente insiste en nombrarlo. Y a veces, nombrar las cosas es la primera forma de crearlas. ¿Quiénes son los kurdos? Ahora es momento entonces de hablar de los kurdos,
Pues es chistoso. Porque hablar de los kurdos es como hablar del viento que recorre las montañas entre Turquía, Irak, Siria e Irán, porque a pesar de que no se ve, pero sí se siente en cada rincón. Los kurdos son un pueblo que lleva milenios escribiendo su historia no en tratados internacionales, sino en la memoria colectiva, en las canciones que las abuelas cantan mientras amasan el pan, en los nombres antiguos que persisten en valles y ríos. A pesar de que los mapas oficiales los ignoren, los kurdos forman una cultura anexa a varios países. Recuerdo la primera vez que escuché a un anciano kurdo hablar de sus orígenes. Estábamos en un pueblo cerca de Erbil, bajo un almendro en flor. Nos dicen que no tenemos estado, dijo con una sonrisa que escondía orgullo y cansancio. Pero tenemos algo más antiguo, raíces. Me contó que sus antepasados eran de los medos, un pueblo que habitaba estas montañas cuando Roma aún no era un imperio. Eso lo aprendí de mi abuelo, no en la escuela. En la escuela me enseñaron la historia de otros. Esa conexión con el pasado se materializa en figuras como Saladino, el gran líder que recuperó Jerusalén en el siglo XII. Para el mundo, Saladino es un nombre en los libros de historia. Para los kurdos es un espejo en el que se reflejan. Era kurdo, como nosotros, me dijo una vez un profesor en Sulaymaniyya. Y eso nos recuerda que no siempre fuimos espectadores. También tuvimos protagonistas que cambiaron el curso de la historia. Pero la grandeza de Saladino es la excepción, no la regla. Durante siglos los kurdos han vivido divididos entre imperios, otomanos, persas, y luego entre estados modernos que los trataron como minorías incómodas. Conocí a una mujer mayor en Diyarbakır que me lo resumió así. Mi abuela nació bajo los otomanos, mi madre bajo los turcos, y yo sigo aquí, hablando el mismo idioma que ellas. Los gobiernos pasan, nosotros quedamos. Ese idioma, el kurdo, es un acto de resistencia cotidiana. Tiene varios dialectos, kurmanji, soraní, que suenan distintos pero comparten una misma alma. En un café de Kamishli, en Siria, un poeta me recitó versos en kurdo que hablaban de amor y libertad. Durante años, cantar estas palabras en público podía llevarte a la cárcel, me confesó. Pero las seguimos cantando. Porque un pueblo sin lengua es un pueblo sin alma. La organización tribal ha sido a la vez su fuerza y su debilidad. En las montañas de Hakkari, en Turquía, conocí a un jefe tribal que me explicó: cada clan es como un árbol. Si cortas uno, los otros siguen en pie. Esa fragmentación les permitió resistir cuando los imperios intentaban someterlos, pero también dificultó la creación de un Estado unificado. A veces peleamos entre nosotros, reconoció, pero cuando viene un enemigo de fuera, nos unimos. Es como las piedras de un río, separadas, pero parte del mismo cauce. La cultura kurda es un tesoro escondido. En una boda en las afueras de Kirkuk, bailé el Govend, ese círculo donde todos se toman de las manos y giran al compás de músicas ancestrales. Cada baile es como escribir nuestra historia con los pies, me dijo una joven entre risas. Giras, avanzas, pero siempre vuelves al mismo punto, a quiénes somos. La literatura, sobre todo la oral, ha sido otro pilar. En un pueblo remoto de los Montes Zagros, un anciano me narró la epopeya de Mem Uzin, una historia de amor trágico que todos los kurdos conocen. Estas no son solo historias, me dijo. Son como faros que nos guían en la noche. Nos recuerdan que el amor y la libertad valen cualquier precio. El Newroz, la fiesta de Año Nuevo, es quizás el símbolo más potente de esta resistencia cultural. Lo celebré en un valle cerca de Duhok, donde miles de personas encendían hogueras que iluminaban la noche. Cada fuego es un mensaje, me explicó un amigo. Le decimos al mundo, seguimos aquí, seguimos vivos, y no nos vamos a ir. Hoy, la realidad kurda es un mosaico complejo. En Irak tienen una autonomía que les permite gobernarse, aunque con limitaciones. En Turquía, la represión ha alternado con periodos de apertura. En Siria, durante la guerra, crearon experiencias de autogobierno que sorprendieron al mundo. Es como si después de siglos de silencio, por fin pudiéramos hablar, reflexionó una activista en Rojava. Y aunque no nos escuchen todos, ya no podemos callar.
Heridas de guerra. Hablar del Kurdistán es escuchar el eco de las heridas que el tiempo no ha cerrado, porque es prácticamente encontrarse con un pueblo que carga en sus espaldas décadas de dolor y tragedias, pero a pesar de eso, siempre encuentran la forma de salir adelante. No hay duda de que desde las montañas de Turquía hasta las llanuras de Irak, cada familia kurda guarda una historia que habla de pérdida, de lucha y de una dignidad que ningún ejército ha logrado quebrar. En Turquía, la represión contra los kurdos ha sido sistemática y brutal. Recuerdo a una mujer mayor en Diyarbakır que me mostró una fotografía descolorida de su hijo. Se lo llevaron en 1995, me dijo con voz serena, aunque sus manos temblaban. Nunca supimos si estaba vivo o muerto. Durante años, el simple hecho de hablar kurdo en la calle podía significar la cárcel. Las canciones tradicionales se cantaban en susurros, las bodas se celebraban en secreto. Y sin embargo, en cada hogar, la lengua prohibida seguía viva. Por las noches, me contó otra mujer mientras preparábamos té, les enseñaba a mis hijos las palabras que mis abuelos me enseñaron. Era nuestro pequeño acto de rebelión. El PKK surgió en este contexto de opresión, convirtiéndose para muchos en la única voz que respondía a la violencia estatal. Conocí a un antiguo militante, ahora convertido en maestro, que me confesó: no elegimos las armas por gusto, sino porque era la única forma de que nos escucharan. Sus ojos reflejaban el peso de haber visto morir a amigos, de haber enterrado sueños junto a cuerpos sin vida. Al otro lado de la frontera, en Irán, la efímera república de Mahabad sigue doliendo en la memoria colectiva. Un anciano en la ciudad que lleva su nombre me llevó a lo que fue la plaza donde se declaró la república. Aquí ondeó nuestra bandera durante 11 meses, dijo señalando un espacio vacío. Llegaron tanques, ejecutaron a nuestros líderes, pero no pudieron matar la idea. Su voz se quebraba al recordar cómo, de niño, vio colgar los cuerpos de quienes habían osado soñar con la libertad. Pero si hay un lugar donde el dolor se ha grabado a fuego en el alma kurda, es Halabja. Caminar por sus calles hoy es engañoso. Hay mercados, niños jugando, vida normal. Hasta que te detienes a escuchar. Un superviviente me invitó a su casa, una construcción modesta junto a lo que fue el epicentro del ataque químico. Era un día como cualquier otro, recordó. Mi hermana menor estaba jugando en el patio. De repente, el cielo se llenó de aviones y empezó a caer un gas con olor a manzanas podridas. Abrió un baúl y sacó una muñeca carbonizada. Es todo lo que queda de ella. Entre 3.000 y 5.000 personas murieron en unas horas, en lo que el mundo reconocería después como uno de los peores crímenes contra la humanidad. La guerra en Siria abrió un nuevo capítulo de sufrimiento y resistencia. En Rojava, conocí a las mujeres de las YPJ que combatieron al Estado Islámico. Una de ellas, Avesta, de apenas 23 años, me mostró la foto de su mejor amiga, caída en la batalla de Kobane. Luchábamos no solo contra el ISIS, me explicó, sino contra siglos de patriarcado. Cada vez que disparábamos, estábamos rompiendo cadenas. Me llevó a lo que quedaba de su ciudad, edificios reducidos a escombros, calles marcadas por impactos de bala, y señaló una escuela reconstruida. Aquí es donde empezamos de nuevo. La guerra dejó paisajes desolados por todo el Kurdistán. La guerra dejó a muchísimos pueblos fantasmas donde ahora solo quedaban los marcos de las puertas en pie, hospitales destruidos y escuelas convertidas en refugios improvisados. Por ejemplo, conocí a una familia en un campo de desplazados cerca de la frontera turco-siria que llevaba 3 años viviendo en una tienda de campaña. Lo perdimos todo, me dijo la madre mientras amamantaba a su bebé, pero no nuestra determinación. A través de todo este dolor, las montañas han sido testigos y protectores. En los valles remotos de los Zagros, conocí a pastores que guiaban a sus rebaños por senderos que solo ellos conocen. Durante la operación Anfal, me contó uno, estas montañas salvaron a mi familia. Los soldados no se atrevían a adentrarse mucho. Para los kurdos, las montañas son más que geografía. Son cómplices en su lucha, refugio en su dolor, símbolo de su perseverancia.
Cultura que resiste. A pesar de que ya hablamos de todas las tragedias que sufrió esta cultura, pero aún incluso más allá de esos conflictos y las heridas que han marcado en su historia, el verdadero pulso del Kurdistán late en los gestos cotidianos, en los rituales que han sobrevivido a generaciones de adversidad. Por ejemplo, recuerdo llegar a una aldea remota en las montañas de Bakur, al sureste de Turquía, en donde una familia me recibió como si fuera un pariente perdido. Eso me sorprendió muchísimo. Recuerdo que la abuela, con sus manos arrugadas, me ofreció té en un vaso pequeño y curvado. En esta casa, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro, el invitado viene antes que el hijo. Esa no era solo una frase bonita, era una ley no escrita que todos cumplían. El té, negro y dulce, es el testigo silencioso de la vida kurda. En cada hogar, en cada café, en cada reunión, está presente. Conocí a un anciano en Sulaimanilla que me contó cómo, durante los años más duros de la represión, su familia seguía preparando té cada tarde. Era nuestra forma de decir que seguíamos aquí, que no nos habían vencido. Hoy, sus nietos mantienen la tradición, y las conversaciones alrededor de esa infusión caliente siguen trenzando la memoria colectiva. La música es otro latido profundo de esta cultura. En un pueblo cerca de la frontera con Irán, llegué justo para una boda. Los músicos tocaban el tembur y el daf, instrumentos cuyos sonchos parecían hablar directamente al corazón. Un joven músico me explicó: cada canción cuenta una historia que no está en los libros oficiales. Habla de nuestros héroes, de nuestros amores, de nuestra tierra. Esas melodías, prohibidas durante décadas en algunos lugares, se transmitían de abuelos a nietos como un tesoro clandestino. El círculo del Govend, la danza tradicional, es quizás la imagen más poderosa de la unidad kurda. Lo vi en esa misma boda. Hombres y mujeres de todas las edades tomados de la mano, girando al compás de la música, sus pies marcando un ritmo ancestral. Una mujer mayor me tomó del brazo y me hizo un lugar en el círculo. Así bailaban mis bisabuelos, me dijo. Y así bailarán mis nietos. Mientras giramos, recordamos que somos uno. El Newroz es la celebración que mejor encapsula el alma kurda. En un valle cerca de Duhok, miles de personas encendían hogueras que iluminaban la noche. Un padre levantaba a su hijo pequeño sobre sus hombros para que viera las llamas. Estas fogatas, me explicó, son el mismo mensaje que enviaba el herrero Kaawa. Seguimos aquí, seguimos libres, seguimos siendo kurdos. Incluso en tiempos de represión, el Newroz se celebraba a escondidas, en patios traseros y cuevas, demostrando que la identidad no puede extinguirse con decretos. La vestimenta tradicional es otro acto de resistencia. En Erbil, conocí a una joven diseñadora que mezclaba patrones ancestrales con moda contemporánea. Cada bordado, me mostró, tiene un significado. Este representa las montañas, este otro el sol de nuestra bandera. Sus creaciones no eran solo prendas, eran mapas de identidad, caminos de vuelta a la memoria. La bandera kurda ondea con un significado especial allí donde se la ve. En un café de Kamisli, un hombre mayor me señaló la bandera que colgaba detrás del mostrador. Ese sol dorado, dijo, no es solo un símbolo. Es la promesa de que algún día amanecerá para todos nosotros. Cada vez que la ven, los kurdos recuerdan que, aunque el mundo no reconozca su estado, ellos no han renunciado a su identidad. Por eso hoy puedo decir con certeza que la solidaridad es el cemento de esta sociedad, porque se nota en el día a día. Recuerdo cómo en una aldea de las montañas, presencié cómo los vecinos ayudaban a una familia a reconstruir su casa después de una tormenta. Aquí nadie se salva solo, me explicó uno de ellos. Sobrevivimos porque nos cuidamos unos a otros. Esa red invisible de apoyo ha sido crucial en tiempos de guerra y desplazamiento. La diáspora también mantiene viva la cultura. En Estocolmo, visité un centro cultural kurdo donde niños que nunca habían pisado el Kurdistán aprendían danzas tradicionales y canciones en kurdo. Es nuestro deber, me dijo la profesora,
que estas nuevas generaciones sepan quiénes son y de dónde vienen. Los olores del dolma y el biryani llenaban el aire, creando un Kurdistán portátil en tierras lejanas. Paisajes del Kurdistán, belleza y peligro. Ahora quizás muchos se pregunten ¿qué puedes ver al recorrer el Kurdistán? Y es momento de responder a esa pregunta, pues recorrer el Kurdistán es casi como abrir un libro cuyas páginas fueron escritas por gigantes. Es increíble cómo cada curva del camino devela un paisaje que te hace sentir insignificante y afortunado al mismo tiempo. Porque las montañas aquí no son simples elevaciones de tierra, son testigos silenciosos de milenios de historia. Por ejemplo, los más conocidos, los montes Tauro en Turquía y los Zagros en Irán, estos se alzan prácticamente como muros naturales que han protegido a este pueblo durante siglos. Cuando te atreves a subirlas te das cuenta que el aire se enrarece, el camino se estrella contra paredes de roca y uno entiende por qué los kurdos repiten como un mantra: no tenemos más amigos que las montañas. Pero no todo es altura imponente. En los valles, la vida se abre paso con terquedad conmovedora. He visto campos de trigo ondeando como mantos dorados bajo un sol que puede ser benévolo por la mañana y cruel al mediodía. Los campesinos kurdos conocen estos cambios brutales. Trabajan desde el amanecer, buscando refugio cuando el calor aprieta, y vuelven a sus labores cuando la tarde trae algo de alivio. Me contó un anciano mientras compartíamos té a la sombra de una higuera. Esta tierra nos exige mucho, pero a cambio nos da identidad. Los ríos son las venas de esta tierra. Ver nacer al Tigris y al Éufrates es presenciar el milagro que dio vida a civilizaciones enteras. Sus aguas cristalinas esconden fuerza traicionera bajo su belleza. Recuerdo a unos niños bañándose en un tramo tranquilo cerca de una aldea, mientras su madre lavaba ropa río abajo. «Aprendemos a respetar el río desde pequeños», me dijo ella. «Sabe ser amable, pero cuando llueve en las montañas, se transforma en bestia indomable». Los bosques del norte son otro mundo. Cuando comienzas a adentrarte en ellos, es como cruzar un umbral mágico, porque es hermoso ver cómo la luz se filtra entre las hojas de robles centenarios. Aquí el aire huele a tierra húmeda y resina, y además, el silencio es tan profundo que casi te provoca quedarte en ese lugar. Pero no se crean que todo es color de rosas, esta belleza esconde peligros reales. Un guía local me advirtió: aquí no se camina solo. Los animales salvajes son lo de menos, lo peligroso son las zonas minadas de guerras pasadas. Sus palabras me hicieron sentir bastante nervioso. El pensar que bajo mis pies podrían haber paisajes minados me provocaba mucha inseguridad. Ahora, dejando de lado los bosques, las zonas áridas del este muestran la otra cara de este territorio diverso. Allí los pueblos surgen como milagros de perseverancia, con sus casas de adobe que se funden con el paisaje. En uno de ellos, una mujer me ofreció agua fresca y me dijo: aquí cada gota de agua vale más que el oro. Aprendemos a vivir con lo justo. Su estilo de vida sencillo y despreocupado me hacía pensar en las grandes diferencias que nosotros vemos en otras partes del mundo. Los acantilados y desfiladeros quitan el aliento, literalmente. Caminar por el borde de estos precipicios es una prueba de vértigo y asombro. Conocí a un pastor que guiaba su rebaño por senderos que parecen diseñados para cabras. Mis abuelos me enseñaron estos caminos, me dijo. Son peligrosos, pero nos han salvado de muchos ejércitos. Sus palabras me hicieron ver que cada risco escarpado no es solo geografía, es historia de resistencia. Pero eso no es todo. Las cuevas esparcidas por el territorio guardan secretos milenarios. En una de ellas, cerca de la frontera con Irak, un arqueólogo aficionado me mostró pinturas rupestres que narran la vida de hace miles de años. Esto prueba que siempre hemos estado aquí, dijo con orgullo. Pero no son sitios seguros, porque hasta en estos santuarios naturales hay riesgo de derrumbes repentinos. Las mujeres kurdas. En las montañas del Kurdistán conocí a mujeres que llevan la historia en las manos.
Esas son mujeres con manos que han acunado hijos, amasado pan, empuñado armas y tejido alfombras con los mismos patrones de sus bisabuelas. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que vi a Zainab. Estaba en el patio de su casa de adobe, cerca de la frontera con Siria. Ella, con movimientos precisos, amasaba el pan mientras el sol de la mañana iluminaba sus manos llenas de cicatrices y arrugas. «Cada marca cuenta una historia», me dijo, mostrándome las palmas. «Esta es de cuando sembrábamos trigo, esta de cuando tuvimos que huir de los bombardeos, y esta», señaló una más reciente, «de aprender a usar un fusil para proteger a mi familia». Y es que para ellos, vivir en estas aldeas es como habitar en dos mundos al mismo tiempo, porque tenemos por un lado las tradiciones que no han cambiado en siglos, como es el caso de que las mujeres se levantan antes del amanecer para encender el fuego, ordeñar las cabras y preparar la comida del día. Algo sorprendente es que ya a los 12 años las niñas ya saben cuidar de toda una familia. Pero por otro lado, hay algo nuevo floreciendo. En la cocina de Zainab, mientras revolvía una olla de sopa, me contó en voz baja: «Dicen que el hombre manda en la casa, pero quien realmente sabe lo que pasa entre estas paredes soy yo. Yo decido qué comemos, cómo criamos a los niños, cómo mantenemos vivas nuestras canciones y nuestras historias». Ahí fue donde entendí que en Kurdistán, las que realmente llevan las riendas son las mujeres. Todo cambió cuando llegué a Kobane y conocí a Dilan, 27 años, comandante de las YPJ, con una mirada que parecía haber visto demasiado para su edad. Me invitó a sentarnos en lo que quedaba de una casa destruida. La primera vez que disparé, me confesó, no sentí miedo. Sentí rabia de que nos hubieran obligado a esto. Sacó una foto de su unidad. Chicas jóvenes, algunas de apenas 17 años, con uniformes militares y sonrisas cansadas. «No queremos ser soldados», aclaró. «Queremos que nuestras hijas nunca tengan que serlo». Hubo algo que me dejó pensando mucho y ese era el lema Jin, Jiyan, Asadi, que significa mujer, vida, libertad. Este lema lo escuché por todas partes, entendí el porqué. Ese lema lo escuchaba a donde quiera que fuese. Por ejemplo, en los mercados, donde mujeres organizan cooperativas, en las escuelas, donde niñas aprenden matemáticas y derechos humanos, en las plazas, donde se reúnen para discutir el futuro de sus comunidades y más sitios, siempre el lema iba y venía. Recuerdo que una consejera municipal me lo explicó de esta forma: no se trata de que las mujeres manden más que los hombres, se trata de construir algo nuevo, donde todos tengamos voz. Pero no todo es política y guerra. Una tarde en Sulaymanilla, me encontré con un grupo de mujeres compartiendo historias y té. Había una doctora, una maestra, una granjera y una excombatiente. Se reían contando cómo sus madres las presionaban para casarse. «A mí me prometieron con mi primo cuando tenía 14 años», dijo la granjera. «Pero les dije que primero quería estudiar. Al final, me casé con él, pero fue mi decisión». El cuerpo de estas mujeres cuenta su propia historia. Piernas fuertes de caminar kilómetros por las montañas, manos ásperas de trabajar la tierra, espaldas rectas de cargar con responsabilidades. «Nos llaman amazonas», comentó Dilan con ironía, «pero solo hacemos lo que toca». Al principio, en las aldeas, las mujeres me miraban con desconfianza. Fue solo después de días de ayudar en las tareas diarias. Acarrear agua, recoger leña, cuidar niños, que empezaron a abrirse. Una anciana me tomó de la mano mientras me enseñaba a tejer. «Tus manos trabajan como las nuestras», dijo, y esa simple frase fue como una llave que abrió todas las puertas.